Antes, el cantante David comparece en el tribunal. Los fiscales dicen que encontraron una cantidad significativa de pornografía infantil en su teléfono. Pues resulta que el caso de David es mucho peor de lo que pensaba y también es bastante asqueroso. Antes que nada quiero pedirles perdón si mi voz suena algo rara, pero estoy grabando esto literalmente a la 1 de la mañana. Pues para los que no entiendan qué fue lo que ha estado pasando en los últimos días, déjenles doy un breve contexto bastante rápido, pero que cuente todo con exactitud. Resulta que en septiembre del 2025 se encontró el cuerpo de una jovencita de 14 años llamada Celeste Rivas en un Tesla. Tesla que no solamente estaba abandonado, sino que también estaba a nombre de este cantante David. Y no fue hasta noviembre que se confirmó que David ya era sospechoso de manera oficial. Pero no fue hasta abril, el jueves exactamente el 16 de abril, donde finalmente arrestarían a David. Al parecer este caso tuvo bastante impacto gracias a que David es una figura pública y bastante reconocida en todos lados. Y bueno, hace un par de días se revelaron los cargos que estaban en contra de David. Y no solo eso, también se revelaron cosas muchísimo más asquerosas de lo que se pensaba. Pero vámonos por orden para que entendamos mejor las cosas. Los cargos en contra de David son el haber abusado de la peor manera hacia una menor de 13 años en el 2023, o sea Celeste, asesinato en primer grado, mutilación del cuerpo y el más reciente, contenido ilegal de menores. Este último que les acabo de contar es literalmente reciente, hace como 2 días se reveló todo esto. Respecto al abuso, resulta ser que cuando David tenía 18 años y Celeste tenía 13, David obligó, o más bien abusó, lo que provocó que Celeste amenazara a David con contarle a todos sobre lo que le hizo. Y todo esto no está confirmado ni siquiera por el propio David, es más como una especie de rompecabezas que van armando las autoridades respecto a la información que se va obteniendo, aunque aún no está 100% confirmada. Son simples especulaciones. Pero regresando al tema anterior, se dice que después de esto, David temió bastante por el futuro de su carrera. Y déjenme decirles algo interesante. Resulta que Celeste no fue asesinada ni siquiera en julio ni en agosto. Fue en abril del año pasado. O sea que hace un par de días se cumplió un año desde que ella fue vista por última vez con vida. Respecto a que David temió bastante por su carrera, resulta que estaba en su mejor momento, se podría decir así, y es que iba a sacar su primer álbum, había hecho la canción para una serie, y habían rumores de que estaba colaborando con Fortnite, uno de los juegos con los que él empezó su carrera musical. Entonces se dice que para salvar su reputación y también su carrera musical, David decidiría asesinar a Celeste en abril del 2025. Y también otros reportan que no fue hasta mayo donde él la mutiló y la metió dentro de ese Tesla con la excusa de que había sido robado entre comillas. Hasta este momento la cosa es bastante horrible y bastante enfermiza. Y es que David de una niña de 13 años, mientras que el vato tenía 18. Pero, hermano, ni siquiera tenía 14 años. El caso es que no fue hasta el lunes 20 de abril donde se le presentarían estos cargos. Y ahí la cosa se complicó demasiado porque David se habría declarado inocente. Pero hace unos 2-3 días pasaría algo que rompería toda esa inocencia que David supuestamente tiene de sí mismo. Y es que hace un par de días se reveló que se habían encontrado bastantes cosas ilegales que estaban relacionadas con menores de edad en el teléfono de David. Y creo que no tengo que explicar qué fue lo que se encontró con exactitud. Todo esto obviamente pone a David en una situación bastante complicada. Y es que ya hay cientos y cientos de pruebas que confirman que él directamente fue el responsable de la muerte de Celeste. Realmente, en lo personal, no vale la pena que David se siga declarando inocente. Y es que todo esto simplemente está extendiendo demasiado su juicio. Y otra cosa, pues resulta que la fiscalía dijo o comentó que si David resultaba culpable de todo este caso, podría ser enviado a prisión con cadena perpetua o directamente pasar por la pena de muerte. Fiscalía de Los Ángeles acusó formalmente al cantante David Anthony Burke del asesinato de la adolescente Celeste Rivas. En caso de ser declarado culpable, la pena máxima es de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o la pena de muerte. Todo este caso obviamente causó bastante controversia porque era como pena de muerte, vaya. Y obviamente no le deseo la muerte a nadie, pero creo que todos podemos entender el por qué directamente le dijeron a David que podría llegar a pasar por la pena de muerte.
corte. Se suponía que el supuesto juicio de David se debió de haber realizado hace un par de días, pero con eso de que David dijo que era inocente, la jueza que está a cargo de todo este caso le dijo a las representantes, se podría decir así, o a las defensoras de David, que tendrían de 10 a 15 días, creo, para demostrar que era inocente, lo cual en lo personal no sé cómo lo vayan a hacer, porque hay cientos y cientos de pruebas que apuntan a que David es un maldito asqueroso enfermo. Pero bueno, supongo que esta es una de las caídas más significativas, más grandes y también más decepcionantes de uno de los artistas que pudo haber sido bastante famoso, incluso más de lo que ya era. Pero bueno, recuerden que yo soy Mr. Waos y los quiero mucho.